Bueno, ahora comparto la pantalla de nuevo. Bueno, ¿la están visualizando en la pantalla? Sí. ¿Cuántos hay ya? Habían 18. A ver cuántos hay ahora. Creo que están casi los mismos, ¿no? Algunos puede ser que no. 6, 12, 18. Bien. Bueno, sigo con esto. Bueno, ¿se acuerdan que yo les hice una pregunta antes de... No me deja pinchar esto. A ver, ahí. Antes de terminar, que era qué puede estar haciendo en G2, qué proteínas puede estar necesitando fabricar en G2 para que se produzca la división. ¿Se acuerdan algo de la mitosis? ¿Dónde se prenden los cromosomas para ser repartidos? Aquella famosa profase, metafase, anafase, telofase. ¿Eso no se acuerdan? No. Bueno, para que se pueda dividir ese grupo de cuerpitos coloreados que la célula compactó, ¿sí? Porque hasta acá los tiene duplicados, acá fabricó las proteínas para poderlos compactar. Acuérdense que necesita proteínas no histónicas para que ese ADN que está disperso lo pueda compactar. Entonces en G2 se fabrican esas proteínas para compactarse, ¿sí? Y formar los cromosomas. Y después se van a fabricar todas las proteínas necesarias para que se produzca la división. No se olviden que para producir la división, la célula usa su citoesqueleto. ¿Qué elementos del citoesqueleto son los que participan en la mitosis? ¿Los ribosomas? No, citoesqueleto. Tenían un ejercicio que era un cuadro en el que tenían que poner cuáles eran, estaban puestos los elementos del citoesqueleto y ustedes tenían que poner de qué estaban hechos y qué hacía cada uno. Hay unos elementos del citoesqueleto que participan de la mitosis. Los Los microtúbulos. Son los microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos son los que forman el uso acromático durante la división celular y a donde se pegan los cromosomas para ser distribuidos equitativamente de un lado a otro de la célula cuando se divida, ¿verdad? Por lo tanto, todas esas proteínas que van a permitir formar más microtúbulos, ¿verdad? Van a intervenir los centríolos también, que son los que organizan esos microtúbulos, y los extienden de polo a polo, formando esa estructura en forma de huso o fusiforme, ¿verdad? Donde se van a adherir esos cromosomas, ¿sí? Así que todas esas proteínas necesarias para la división, las que compactan al ADN, las que van a formar el uso acromático, todas esas son fabricadas en G2. Cuando está todo pronto, se procede a la división. La división consta de dos instancias. Una es la mitosis, que es la división del material nuclear, y otra es la citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Sí? La mitosis consta a su vez de 4 fases conocidas por ustedes como profase, metafase, anafase y telofase. Y por último, después de que se terminó la telofase, se termina la citocinesis. ¿Sí? En esta imagen que tengo acá, voy a aprovecharla porque la tengo acá, tienen células en distintas etapas del ciclo celular. A ver a ustedes, ¿qué les parece? Esta célula que está aquí, ¿en qué etapa de la vida estará? ¿En qué etapa del ciclo celular estará? ¿Qué les parece? Comparada con la que ustedes hicieron en el ejercicio previo. La interfase
¿En cuál? Sí. Sí, En Sofía. la interfase. En interfase. ¿Cómo te diste cuenta que está en interfase? ¿Cómo se dan cuenta que una célula está en interfase? ¿Qué acabamos de decir? ¿Cómo está el ADN? Disperso. Disperso. Entonces, ¿va a estar muy coloreado el ADN? No. No. Estoy mirando el microscopio óptico, o sea que yo veo un núcleo gris y lo que resalta acá este punto redondo acá, ¿qué es? Y acá también. El núcleo, supongo. Nucleolo. Todo es el núcleo. El más oscurito es el nucleolo. ¿Sí? Sin embargo, si me fijo en la célula que tengo al lado, ¿en qué etapa de la vida está? División. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el ADN se ve más oscuro, o sea que está en cromosomas. ¿Vieron? Veo esas estructuras coloreadas que acá no aparecen, que son los cromosomas. ¿Sí? Por eso le llamaron cromosomas, porque se ven como si fueran estructuras filiformes bien oscuras. Miren aquí, por ejemplo, todas alineadas en la mitad de la célula. Acá separándose de un polo a otro de la célula. ¿Sí? Estas serían diferentes etapas de la división celular. ¿Y acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Está empezando a dividir. ¿Cómo? Está empezando a dividirse. Exacto. Acá está comenzando la división. Acá estaría la profase. Este ADN todo disperso empieza a compactarse en distintos sectores hasta que forma bien determinado cada molécula de ADN formando un cromosoma. ¿Sí? Ustedes tenían esta imagen en la actividad previa que corresponde a un núcleo. ¿Sí? ¿Qué parte es esta del núcleo? El nucleolo. El nucleolo. Esta otra, Cromatina. la cromatina. ¿Qué cromatina? ¿La eucromatina o la heterocromatina? Heterocromatina. Hetero. Heterocromatina. Acuérdense que es más gruesa, entonces se nota más. Y toda esta que está salpicada por acá, Es eurocromatina. la eucromatina. Y lo blanco, que está en el fondo, El núcleo plasma. Plasma. es el Núcleo. nucleoplasma. Y esto que estoy señalando aquí, La envoltura Los nuclear. poros. la envoltura nuclear. Vieron que la envoltura nuclear cada tanto tiene poros, ¿sí? Por donde ingresan o egresan moléculas. Acuérdense que la membrana, la envoltura nuclear no es una verdadera membrana porque no selecciona. Lo que pasa es lo que puede atravesar este poro, si no, no pasa. El ADN es tan grande que no puede atravesar este poro, por eso no sale del núcleo. ¿Sí? Entonces, para poder pasar la información que él tiene, va a necesitar de un auxiliar. ¿Quién es ese auxiliar? ¿Quién lo va a ayudar al ADN a transmitir su información? A dirigir la célula. Y que puede pasar por estos poros. Las proteínas. Son las proteínas. ¿Pero qué proteínas? Unas que están asociadas a una molécula muy importante. Es un parecido al ADN, no es igual. ¿Quién es parecido? El El ARN. ARN, exactamente. El único que va a poder pasar es el ARN. ¿Por qué el ARN sí que es un ácido nucleico puede pasar y el ADN, que es otro ácido nucleico, no puede pasar? Por el tamaño. Porque ¿cómo es el ADN y cómo es el ARN? Acá empieza a adquirir significado aquello que aprendían en cuarto, ¿verdad? De la doble hélice que forma al ADN y cómo es el ARN.
Es una cadena sola. Es una cadena sola. Es una sola cadena de nucleótidos. Mientras que la del ADN es doble cadena de nucleótidos, todavía torneada en espiral. Entonces eso hace que el diámetro de la cadena de ADN sea demasiado grande como para poder atravesar este poro. Mientras que el ARN, al ser una sola cadena, puede perfectamente pasar por este poro. ¿De acuerdo? Bueno, en esta imagen, que también creo que la tienen en la tarea previa, ¿qué es lo que pasó con ese núcleo? Es la misma imagen. Este es el mismo núcleo que están viendo ahora. ¿Qué pasó acá? ¿Qué le pasó al nucleolo ahí? Nucleolo que estaba acá, ¿qué pasó acá? División celular. Está en división celular, estoy de acuerdo, pero ¿qué le pasó al nucleolo? ¿Dónde está? ¿Desapareció? ¿Les parece que porque la célula se esté dividiendo desaparece una estructura? En realidad no desapareció. Como es una estructura formada por moléculas, el nucleolo está hecho de ARN, lo que hace el nucleolo es desorganizarse. Es decir, se desestructura y no se hace visible durante la división celular. ¿Cuál será el motivo por el cual el nucleolo tiene que desorganizarse? ¿No resultaría un obstáculo tener esta estructura esférica mientras la cromatina se está condensando, formando los cromosomas y después se tiene que repartir de un lado a otro? ¿No sería un obstáculo el núcleo? Sí. El nucleolo, perdón, de hecho. Entonces, por eso es que se desorganiza y se deja de visualizar. O sea, se disgregan sus moléculas que lo constituyen durante el tiempo que dura la división celular. ¿Sí? ¿Qué le pasó a la cromatina que tenía por todos lados, la EU y la heterocromatina, en la división? Se compactó en cromosomas. Exacto. Ahora la tengo acá, formando estos filamentos gruesos que se denominan cromosomas. ¿Qué le pasó a la envoltura nuclear? ¿Dónde está la envoltura nuclear? ¿No le habrá pasado lo mismo que al nucleolo? Justamente la envoltura nuclear es otro obstáculo que impediría que los cromosomas migren de un polo a polo de la célula para luego quedar metidos en una célula independiente, ¿verdad? Entonces, justamente, la envoltura nuclear, también que está hecha de fosfolípidos, de proteínas, igual que la membrana celular, se desorganiza temporalmente para solamente abocarse a la distribución equitativa de los cromosomas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reconozco, como hoy veía la compañera que nos decía, esta está en interfase, aquella está en división? ¿Cómo reconozco una célula en interfase? Cuando su núcleo está bien constituido. ¿Sí? Su núcleo se visualiza completo con su nucleolo, su envoltura nuclear. ¿Y cuándo me doy cuenta que una célula está en división? Cuando lo único que veo en ella son los cromosomas. ¿Sí? Bien, esto que tienen aquí en las imágenes, que las voy a pasar muy rápido, son los grados de compactación de la cromatina. Acá tendríamos tendríamos el ADN sin nada, ¿verdad? Desnudo, que tiene 2 nanómetros de diámetro, se ve como si fuera una cuerdita al microscopio electrónico, pero así es como se encuentra dentro de las células eucariotas. Está formando como un collarcito de cuentas. El hilo que forma el collarcito de cuentas serían las fibras de ADN, y las cuentitas serían las histonas, que son las proteínas que están asociadas a él formando la cromatina.
Esta cuentas de collar, este collarcito que aparece acá, como se ve en el microscopio electrónico, es lo que representa la eucromatina. Es una fibra de cromatina de unos 10 nanómetros de espesor. También en los núcleos interfásicos, la cromatina está más condensada, formando estructuras más gruesas que quedan aglomeradas porque se plegaron entre sí, alcanzan un diámetro de unos 30 nanómetros, y esto sería la heterocromatina. Pero una vez que se termina la interfasis y que comienza a producirse la división, esta heterocromatina y esta eucromatina que vimos de 10 y de 30 nanómetros empieza a condensarse, es decir, a plegarse sobre sí misma, como estos bucles que aparecen aquí, ¿sí? Y a formar estructuras más gruesas, primero unos 300 nanómetros de grosor, luego esas estructuras de 300 nanómetros de grosor se vuelven a plegar sobre sí mismas y forman estructuras de 700 nanómetros de espesor, y finalmente forman un cromosoma, ¿sí? Cuando se logran compactar, el grado máximo de compactación que adquiere el ADN lo alcanzan en la metafase de la mitosis. Y si ustedes se acuerdan, los cromosomas aparecen con esta forma característica de letra X, que es como los identifican después siempre a los cromosomas, como las X. En el caso de los cromosomas sexuales, ustedes se acuerdan que si es mujer es XX, si es varón es XY. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso de la X? Bueno, salió de la forma que adoptan los dos ADN que constituyen a un cromosoma que está a punto de dividirse entre dos células hijas. Bueno, estas serían las partes del cromosoma que no me interesan en este momento, pero sí me interesa seguir con el proceso que posibilita que se formen dobles cromosomas, ¿sí? En un ser vivo, en una célula, cuando se quiere dividir, que es lo que habíamos dicho, el fenómeno de división celular. Para que pueda pasar todo eso de que se compacten y se repartan los cromosomas, primero la célula en G1, ¿se acuerdan que se preparaba para formar todas las proteínas necesarias para hacer este proceso que se llama duplicación celular? Abuelo de pájaro, porque no es un objetivo de este programa, pero por lo menos para que se acuerden algo o vayan haciendo memoria de alguna vez lo vieron esto, y si no lo vieron nunca, lo van a tener que ir a leer al libro. Yo voy a hacer lo básico y elemental necesario para poder entender. El ADN, ¿se acuerdan que está formado por dos cadenas? ¿Sí? Dos cadenas de polinucleótidos, y cada polinucleótido está formado por una base nitrogenada que estaría representada por estos hexágonos y pentágonos unidos, ¿sí? Todas estas vienen de distintos colores, hay rosadas, verdes, rojas y celestes, son todas bases nitrogenadas. Si quiero saber cuáles son, las grandes, las púricas, son la adenina y la guanina, y las pequeñas son las pirimídicas, la citosina y la timina, ¿sí? Acá, como tengo una base grande unida con la chica por dos puentes de hidrógeno, yo sé que esta es la adenina y esta es la timina, porque la citosina y la guanina se unen por tres puentes de hidrógeno, como se puede ver acá. Hay una chica que es la citosina, una grande que es la guanina, y tres puentes de hidrógeno que la unen, ¿sí? Eso es estructura del ADN, que es un tema de cuarto. Bueno, cuando la célula se quiere dividir, primero tiene que duplicar estas moléculas de ADN que tiene. Para ello, hay enzimas que rompen la doble hélice, rompiendo los puentes de hidrógeno. Esas enzimas, como toda enzima, son proteínas, y fueron fabricadas en G1 para poder hacer esto en el periodo de síntesis. La enzima que rompe los puentes de hidrógeno se llama helicasa. Y lo que forma son unas aberturas, unos ojitos, ¿sí? Que separan a las dos hebras de ADN, donde van a empezar los procesos de síntesis. Esta ruptura no se hace en un solo punto del ADN, se hace en varios puntos a la vez, simultáneamente. O sea que hay varias helicasas rompiendo los puentes de hidrógeno y separando lo que se llaman horquillas de replicación. Una vez que están abiertas las horquillas de replicación, actúa una nueva enzima, también fabricada en G1, ¿sí? Que se llama ADN polimerasa. Y la ADN polimerasa
tiene la capacidad de captar del nucleoplasma los nucleótidos libres que correspondan colocar según lo que hay en esa hebra de ADN. ¿Sí? La hebra de ADN que se va a duplicar es la que sirve de molde para especificarle a la enzima ADN polimerasa qué nucleótido hay que poner. ¿Cómo sabe la enzima qué nucleótido hay que poner? Bueno, porque si acá lee que hay citosina, lo que va a tener que poner es guanina. Si lo que lee acá es adenina, lo que va a tener que colocar es timina. Porque acuérdense que las cadenas del ADN son cadenas complementarias. La adenina siempre se une con la timina y la citosina siempre se une con la guanina. Y no hay tutía, no hay otra forma de unión. ¿Sí? Entonces, justamente, la enzima detecta qué base nitrogenada tiene el nucleótido del ADN y coloca el nucleótido libre que está en el nucleoplasma correspondiente en el lugar que falta. Otra ADN polimerasa entra a la otra hebra que se separó y hace exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta ADN polimerasa que va a ir colocando los nucleótidos a lo largo de la cadena de ADN abierta, va a seguir el sentido de la helicasa. Entonces, esta va a seguir colocando nucleótidos, mientras esta va a seguir abriendo y esta va a seguir colocando nucleótidos. Pero esta que entró en el sentido contrario de la helicasa, va a colocar nucleótidos hasta acá, porque acá está cerrada la hebra. Entonces, una hebra se va a duplicar de manera continua, mientras otra se va a duplicar de manera discontinua. ¿Sí? Acá tenemos una parte duplicada que sigue y otra que terminó y acá se quedó. ¿Qué hace esta ADN polimerasa? Sale y se mete en otra horquilla de duplicación. Pero mientras esta se duplicó continua, esta lo hizo en trocitos. Entonces, en algún momento, tiene que existir una nueva enzima que una esos trocitos. ¿Sí? Entonces va a aparecer una enzima que se llama ligasa, que va a unir esos trocitos. Esta enzima ligasa también fue fabricada en el periodo G1 de síntesis de proteínas. ¿Sí? Es decir, se fabricó la helicasa, la enzima que rompe las cadenas, que separa las cadenas rompiendo sus puentes de hidrógeno, la ADN polimerasa, que es la que pone el nucleótido que falta, complementario, y la ligasa, que es la que une los fragmentos que quedan desunidos por cuestiones de sentido en el que se realiza la duplicación. ¿Sí? ¿De acuerdo? A grandes rasgos, eso es lo que pasa en la duplicación del ADN. Finalmente, quedan dos cadenas de ADN totalmente iguales. Si ustedes se fijan, esta cadena es igual a esta. Esperen, se me fue. ¿Sí? Entonces la célula ahora, en vez de tener una molécula de ADN, tiene dos. Si tenía 46 moléculas de ADN, va a tener 92, porque en cada molécula de ADN se hizo este proceso de duplicación. Bueno, pregunten. Si no quedaron desmayados, pregunten. Ah, murieron todos. ¿Están vivos todavía? Estamos procesando tanta información. Esta es dura, porque esto no es una información de sexto, esto es una información de cuarto que es necesaria para poder entender lo que hacen las células en sexto. Alguien me escribió en el chat, no sé qué, demasiado info para mi mente. Bueno, Luciano, hay que ponerse a todo vapor a estudiar, hay que hacer la tarea previa, porque si no cuesta más entender, ¿sí? Justamente en la tarea previa, en el núcleo, en la parte de núcleo, se les pregunta la diferencia entre cromatina y cromosoma. Ahí tienen que ir a lo que es el ciclo celular, a lo que es la interfase y lo que es la división. ¿Sí? Bueno, en la interfase, ¿qué cosas ocurren importantes? Una es la duplicación del ADN, que es este proceso, ¿sí? En el que cada molécula de ADN se autocopia, ¿verdad? Forma dos copias de sí misma, ayudadas por enzimas, que son proteínas catalizadoras de esta reacción química, que se fabricaron antes de empezar la síntesis, en el periodo G1 de la interfase.
¿sí? Por eso es necesaria esa síntesis proteica antes de que empiece la duplicación. El tema siguiente es cómo se forman esas proteínas, ¿sí? Otra función del ADN. ¿Cómo sabe qué proteínas hay que formar? ¿Quién forma las proteínas? A ver, las dos preguntas. ¿Quién sabe qué proteínas hay que formar y dónde se forman las proteínas? ¿Quién tiene la información para saber qué proteínas se necesitan en la célula y cuándo formarlas? ¿Y quién se encarga de fabricarlas? ¿No la fabrican los ribosomas? Muy bien, la fabrican los ribosomas. ¿Y los ribosomas están en el núcleo? No. No, No. ¿dónde están? En En el el Pueden citoplasma. estar libres en el citoplasma o adheridos en el retículo endoplasmático rugoso. Muy bien, ahí tenemos ubicados el... Pero ¿quién tiene la información de cómo hacer la proteína? Está en el ADN, ¿no? Está en el ADN, justamente. Acá empieza el proceso de síntesis proteica. Primero tengo que sacar esa información del ADN para podérsela llevar al ribosoma, ¿sí? Esa síntesis proteica comienza con una etapa que se llama transcripción de la información genética. Es decir, es una copia de lo que dice el ADN de cómo fabricar la proteína. Esa es la traducción de transcripción de la información genética, ¿sí? El ADN es copiado, ¿verdad? Es leído y copiado, ¿sí? Para después llevarle esa información de cómo fabricar una proteína al ribosoma. Bueno, ¿quién lee a ese ADN? ¿Sí? Quien lee a ese ADN es un ARN mensajero, ¿sí? Un tipo de ARN que se va a encargar de copiar esa información que tiene el ADN, ¿sí? En un formato de ARN que sí puede salir del núcleo y llegar al ribosoma. Esa sería la primera etapa. Entonces, ahí vamos a tener una enzima que ahora no va a ser ADN polimerasa porque lo que se quiere formar es ARN, que se llama ARN polimerasa, que es este globo acá transparente que está en la imagen, ¿sí? Que se va a unir a una zona del ADN donde empieza el gen que tiene la información genética, o sea, que tiene el mapa de cómo construir la proteína, ¿sí? Y ahí va a empezarse a construir un ARN en vez de una hebra de ADN. Ahí en ese lugar donde empieza el gen, el extremo del gen, ¿verdad? Donde empieza esa información, acá dice cómo construir tal proteína, ¿verdad? Que hay que poner, bueno, ahí entonces se va a empezar a formar un ARN. Un ARN que se llama ARN mensajero, que en vez de formar un doble de la cadena complementaria, va a formar un ARN que se va a escapar de esta hebra. Pero vieron que el proceso es igual, se tiene que abrir una horquilla, se tiene que separar el ADN, y se va a leer el lugar del ADN donde está la información para fabricar esa proteína. Esa copia que hace fabricando un ARN mensajero es lo que se conoce como transcripción, ¿sí? Una vez que está pronta la transcripción, esto se lo dejo para que lo lean después cuando les ponga el PowerPoint, una vez que está pronta la transcripción, ¿sí? Esa molécula de ARN liberada es el ARN mensajero, y lo que hace es salir del núcleo, ¿sí? Y comenzar la síntesis de la proteína, ¿sí? Va a salir del núcleo, se va a ir hacia donde están los ribosomas, y ahí van a empezar la fabricación de las proteínas necesarias. Entonces, hay una primera etapa que es la iniciación de esa síntesis. Porque primero llegó un ARN, todavía no llegó la proteína, llegó cómo hacer la proteína. Entonces lo que tiene que hacer el ribosoma es traducir esa información que viene escrita en el lenguaje de ácido nucleico, la tiene que traducir al lenguaje de proteínas. El lenguaje de ácido nucleico está escrito en nucleótidos, aquellas secuencias, ¿verdad?, de pares de bases, ¿verdad?, unidas a una pentosa y a un ácido fosfórico. Acuérdense que hay nucleótidos de adenina, nucleótidos de timina, nucleótidos de citosina y nucleótidos de guanina en
en el ADN. Pero ahora lo que le copió no es un ADN, lo que copió es un ARN. Entonces tiene nucleótidos de guanina, de adenina, de citosina y de uracilo en vez de timina. El ribosoma tiene que encargarse de traducir qué significan esas letras, cómo codifican a un aminoácido. Entonces el proceso comienza cuando llega un ARN mensajero, ¿sí?, al ribosoma, ¿sí?, se une al ribosoma a la subunidad menor del ribosoma. Acuérdense que los ribosomas están formados por dos partes, una subunidad menor y una subunidad mayor, ¿sí? Una vez que el ARN se une a la subunidad menor, se construye el ribosoma uniéndose a la subunidad mayor, y ahí empieza la lectura de ese ARN mensajero, ¿sí? Entonces se lee el primer ARN mensajero y se coloca el primer aminoácido. ¿Quién trae los aminoácidos necesarios y reconocidos por esta lectura? Un ARN especial que hay en el citoplasma, que es el ARN de transferencia, ¿sí? El ARN de transferencia es atraído por estas bases, que son complementarias a las que él tiene, forman una unión, y ahí dejan en el ribosoma el aminoácido, el primer aminoácido que dice el ADN que hay que colocar para comenzar la proteína, ¿sí? Como ven, son 3 bases nitrogenadas las que intervienen en el proceso de fabricación de la proteína, ¿sí? Las primeras 3 significan un aminoácido. Estos tripletes de bases reciben el nombre de codones y están todos dilucidados en lo que se llama el código genético, que quizá alguna vez lo vieron. A ver si lo tengo por acá. Acá está el código genético, ¿sí? Que cada 3 bases nitrogenadas, eso significa un aminoácido, ¿sí? Y hay, como hay 4 bases nitrogenadas tomadas de 3, hay 64 posibilidades, variabilidades de codificar aminoácidos. Nosotros, para poder formar proteínas, necesitamos 20 aminoácidos diferentes, ¿sí? Entonces, 64 tripletes o codones de bases dan y sobran para formar los 20. Entonces, como ven, muchos tripletes significan el mismo aminoácido. Si, por ejemplo, la unión de uracilo y adenina significa que el ribosoma tiene que colocar una leucina. Pero también significa que tiene que colocar una leucina, el uracilo y la guanina. Y también lo significa la citosina, el uracilo y el uracilo, y así sucesivamente. Pero si cambio, la lectura es adenina, uracilo y uracilo, ahí el ribosoma no tiene que colocar una leucina, tiene que colocar una isoleucina, que es otro tipo de aminoácido, ¿sí? En este código detectamos 4 tripletes o 4 codones que no significan exactamente un aminoácido que va a estar presente en la proteína que se va a formar. Uno es el codón de inicio, que siempre es el mismo. ¿Cómo sabe un ribosoma dónde se tiene que colocar para empezar a leer el ARN mensajero? Se tiene que colocar en una secuencia que diga adenina, uracilo, guanina. AUG es el codón de inicio. Ahí sabe el ribosoma que ahí empieza la información para formar la proteína. Ese codón de inicio siempre codifica un aminoácido que se llama metionina. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre una proteína va a empezar con metionina. Después la puede conservar la metionina o la puede perder, pero siempre va a empezar con ese aminoácido. ¿Cómo sabe el ribosoma que termina la proteína? Bueno, hay 3 codones, que son el UAA, el UAG y el UGA, que son codones que no codifican ningún aminoácido, sino que son señales de alto. Es decir, cuando llega ese codón, ahí se terminó de fabricar la proteína, ¿sí? Así que empezaron con el inicio reconociendo una metionina y el ribosoma armándose sobre esa metionina y empezando a leer los codones. La elongación, que sería el siguiente codón a la metionina que se lee y el segundo aminoácido que se coloca, ¿sí? Sigue la elongación, colocan... Sí. Perdón que te corte, pero tenemos ahora tutoría de química.
Bueno, Y muy bien. 35 empezaban. Perfecto. Perdón, me cortan cuando ustedes ven que me extiendo, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente hasta formar la proteína. ¿Sí? Este proceso lo vamos a tener que digerir un poquito más la clase que viene, así que les pido que lo lean en Tórtora, porque lo vamos a volver a traer, porque para poder entender lo que viene después, que es cómo actúa un virus, lo necesitamos. ¿Sí? Así que lean esto en Tórtora para la próxima clase y lo seguimos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Capaz que no Sí. sé si no lo sigo en el teórico para que lo puedan conceptualizar de nuevo y hacerlo en práctico de nuevo. ¿Está? Veo la clase que viene. Si terminamos lo de prevención, capaz que lo hacemos también. ¿Está? Bueno, Ok. nos vemos entonces en la próxima clase, Chao, profe. que es el lunes, ¿verdad? Chao, profe. Que pasen lindo. Sí, chao. Que Chao. pases bien. Chao.